importantes referentes a lo que se ha estado haciendo en el programa Sembrando Vida, sobre todo en la cuestión de la siembra en vivero y demás cuestiones agronómicas que se deben de tomar en cuenta. Bueno, un aplauso para el ingeniero, por favor. Pues buenas tardes a todos. En relación a lo que es el cultivo del cacao, afortunadamente ya tuvimos la oportunidad desde más o menos año y medio de tratar de empezar a hacer ensayos de plantaciones con pequeña cantidad de individuos en las parcelas de Sembrando Vida, en donde pues teníamos un primer objetivo, que era saber si realmente podíamos o no comenzar a establecer en las unidades de producción pues este cultivo. Afortunadamente poco a poco vamos empezando a notar ciertos resultados, y el primer trabajo que pues queríamos nosotros enfrentar en campo era saber si las condiciones que tenemos en ciertos lugares pues se prestan para el establecimiento del cacao, porque pues como lo han visto durante el transcurso del día, y como los que tienen una que otra planta de cacao aquí en Colima, tiene ciertos requisitos. La planta te demanda ciertas condiciones de clima, de suelo, en donde tenemos pues que a veces variar si es disponible su producción o no en ciertos territorios aquí de Colima, ¿sale? Entonces pues vamos a empezar, si me das a la primera. Bueno, primero que nada nosotros tenemos que tener claro que para lo que es el programa de Sembrando Vida, el cacao en Colima pues es una especie que estamos rescatando y que tratamos nuevamente de reintroducir en el estado, pero que tenemos ciertas limitaciones. En el caso pues nos ponemos del lado de los sembradores, de las y los sembradores, para saber realmente pues cuáles son nuestros alcances, cuáles son pues nuestros retos a superar. Y aún así, pues hemos tenido una parte positiva de que notamos que los sembradores están interesados en entrarle a este cultivo, y pues es un objetivo que para nosotros presentar hoy cierto proceso que logramos ya aquí en la zona de Manzanillo. Aquí bajo un manejo técnico apropiado del cacao, pues podemos obtener altos niveles de producción al introducir pues este cultivo en las unidades de producción. Pero hay que reconocer que las y los sembradores tienen limitaciones muchas veces referente al material vegetativo que conseguimos para poder germinar nuestras plantas, para poder producir cacao que realmente sea de calidad, ¿sí? Tenemos una limitación muy importante aquí, que es de dónde consigo mi semilla, ¿sí? Esa limitación me gustaría que tanto técnicos como sembradores, sembradoras, entendamos esa parte principal. A veces estamos acostumbrados a que encuentro una fruta, encuentro un árbol y quiero propagarlo a la voz de ella. ¿Por qué? Porque me gusta esa especie. Pero eso nos va a determinar ciertas características genéticas que muchas veces no son favorables. Entonces hay que ir entendiendo esa parte para tratar de conseguir un objetivo puntual, que es plantas que estén adaptadas y que se puedan desarrollar bien en las condiciones que tenemos aquí en Colima, en los diferentes municipios, sobre todo porque nosotros tenemos pues unos gradientes altitudinales que estamos a nivel del mar y podemos subir hasta lo que es un volcán, ¿no? Entonces esa diversidad es lo que determina muchas veces cómo es el comportamiento del cacao, tanto en la zona de costa como en las zonas altas. Cabe de señalar que pues se tiene el antecedente que este cultivo se puede producir a todo este rango de altitudes, ¿sale? Entonces, pues primero pues hay que saber también las condiciones agroclimáticas que necesita el cultivo para poderse desarrollar. Adelante. Hasta el momento, en lo que es el estado de Colima, pues tenemos establecidas apenas en campo ya lo que viene siendo 3.650 plantas a nivel estatal. Son poquitas, pero tenemos ya desarrollos de 1,5 metros, 2 metros, plantas de 30, 50 centímetros, pero quienes tengan cacao en sus parcelas se darán cuenta que crece muy rápido, tiene un desarrollo vegetativo tremendo, que así lo planto yo en un año, si le gustó el suelo, se dispara, ¿sale? Entonces, el objetivo ahorita del programa fue darse a la tarea de empezar el tema de la producción en vivero.
¿sí? Ese fue el reto que tuvieron la mayoría de los técnicos, conseguir semilla, traérselas a ustedes como sembradores, sembradoras y empezar a producir. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Las traemos, pero ¿qué hago? ¿Cómo la germino? ¿Cómo la produzco? ¿Sale? Ese es un reto enorme. La que sigue, por favor. La siguiente gráfica pues, nos presenta los avances que tenemos en cuanto a cada municipio y lo que hay establecido en parcela. Una pequeña cantidad donde pues en Manzanillo tenemos pues, más avanzado el tema del desarrollo en parcela, pues es justamente en el municipio de Manzanillo, y donde tenemos igual ahorita pues mayor producción de planta ahorita en vivero. La idea es que pues tratemos de trabajar pues la planta a nivel del mar hasta las zonas altas, que pues ya hablamos de Canoas, hablamos de colindancias hasta con Minatitlán, donde ya son altitudes arriba de los 600 metros, pero las condiciones climáticas pues se van a prestar para eso. Mencionando que pues ya varios CACs en diferentes municipios pues ya se están animando a integrar este cultivo a partir de este año para empezar a hacer los ensayos en parcela. La que sigue, por favor. En cuanto a condiciones agroclimáticas, desconozco si ya les dieron un preámbulo en la mañana, pero pues vamos a checar esto de manera rápida. El tema es que el cacao sí es una especie que es muy sensible a los excesos y escasez en tema de temperatura y en tema de agua, ¿sí? Todo le hace daño. Si es demasiada agua o tiene encharcamiento del suelo, vamos a tener problemas. Pero si también tenemos una escasez de agua, necesitamos hacer riegos considerables, ¿sale? La temperatura no se diga, puede estar desarrollándose a una temperatura normal de 21 a 31 grados. Esas temperaturas las tenemos más o menos en todo Colima. Sin embargo, en las zonas de la costa, pues sí llegamos a tener hasta los 40 grados. Ahí lo que nosotros tenemos que definir en qué zonas sí podemos propiciar los pequeños microclimas. Es un microclima, son las condiciones donde nosotros queremos condicionar cierto grado de temperatura, cierta conservación de humedad y que pues la planta que establezcamos no se estrese en esas condiciones. La que sigue, por favor. Por ahí se me pasaba a mencionar, se mencionaba ahí que pues se tiene el registro de que se produce desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 600. Si nosotros superamos esas altitudes, a veces vamos a tener un pequeño desliz en el tema de la floración. Cuando superamos 600, 700 metros sobre el nivel del mar, hay un descenso de temperatura que sí refleja en el tema de la floración. Es cuando hay productores que notan que cuando ya hacen el cuajado del fruto, tiende a veces a abortar, no desarrolla bien, se cae de plano la flor, y muchas veces eso tiene que ver con el descenso de temperatura que llega de 14, 12 grados, que ya la planta sí lo resiente. Y en el tema de las temperaturas altas en la zona de costa, donde hay que cuidar el tema, pues es la radiación. Demasiada temperatura, podemos deshidratar en exceso la planta, y esta lo que va a tener pues es a secarse, va a empezarse a marchitar la hoja. Si se dan cuenta, las hojas de cacao tienden a ser muy delgadas, parecen papel. Entonces son muy sensibles a la pérdida de humedad. Luego parecen una hoja de papel crepé, papel china, que cuando le falta agua, la dobla uno y se quiebra, se cristaliza, por así decirlo. ¿Sale? Perdón, así es verdad. Hicimos una prueba con unos a 1100 metros. Florean, pero si no cuaja toda la flor, es correcto lo que dices. Es lo que me digo. Sí. Y me como el fruto ya no lo va a hacer porque me lo tira. Así es correcto. Sí, tenemos ese dato de que sí lo podemos desarrollar, pero hay que trabajar con inductores de desarrollo, de amarre, mejorar la nutrición, pero es un hecho, el manejo de las temperaturas va a ser nuestro límite. La altitud es la que nos determina el rango de temperaturas muchas veces, ¿sabes? En relación a lo que es el riego, pues aquí en Colima igual tenemos una variabilidad de lluvias muy tremenda. Ya no sabemos si llueve mucho, si llueve poco. A lo mejor aquí del lado de Comala, de Nogueras, llueve mucho, pero nosotros ahí en Manzanillo apenas nos empieza a llover en septiembre, empiezan a caer las lluvias, y eso si se acerca
por un huracán. Entonces de ahí tenemos una elevación de temperatura tremenda, pero no tenemos la suficiente humedad en el suelo como para cultivar una diversidad de especies que quisiéramos, ¿no? Sin embargo, en las zonas altas, las zonas montañosas de selva media, como lo que es Canoas, pues sí tenemos esas características en donde se conserva la humedad y que donde ustedes pueden relacionar mucho que te va a pedir las mismas condiciones es en los terrenos donde se da el café. ¿Por qué? Porque el café es un cultivo de sombra, es un cultivo que te demanda mucha materia orgánica. El café, ahí están unas puertas y tiene 1150 de altura. ¿Yo le puedo meter el cacao ahí? Sería hacer las cuestiones de pruebas. Pero el café pega lo máximo ahí. Podemos probar ahí, nada más contemplar lo que comentamos aquí con el compañero, el tema de la temperatura. ¿A cuánto llega a caer nuestra temperatura para que nos afecte la floración? Ahí está frío, güey. Ahí es donde tenemos que empezar a probar. ¿Sabes qué? Trabajo 10, 15 plantas y empiezo a establecer si desarrolla o no despega la planta. ¿Sale? Eso ahorita lo vamos a ir checando poco a poco. Nosotros lo que tenemos que amortiguar mucho es en las zonas donde, digamos, estoy en la costa, no tengo a lo mejor suficiente precipitación, no llueve mucho, pero tengo la fortuna de que ya cuento con parcelas que tienen suficiente abundancia de árboles maderables que me creen un sombreado considerable, que me aporten materia orgánica cuando caen las hojas y que ese sombreado también me ayude a conservar la humedad. Y todavía si eso, yo tal vez cuento con un poco de agua y puedo generar yo riegos por goteo o riegos manuales, pero con el objetivo que yo mantenga una pequeña burbuja de humedad considerable debajo de una cobertura arbórea, es suficiente para que el cacao se empiece a desarrollar. ¿Sale? Esas condiciones son las favorables. Algo que pasó y que me platicaba el coordinador, que hace tiempo hicieron las pruebas y muchos se desanimaron a producir cantidades tremendas en esta zona de cacao. No sé si por aquí hay esos casos que produjeron mucho, lo llevaron a parcela y hoy en día mucho se murió. No resistió el tema de la plantación en parcela. El primer error es llevar nuestra planta directo al sol. ¿Sí? A sol directo, la planta, insisto, es una planta muy sensible a la luz, muy sensible a la resequedad. Entonces, si yo no le otorgo un sombreado, la planta no va a resistir en los primeros 3 años. Luego que la ponga, van a ver que 2-3 meses y se nos viene abajo. Ese caso lo tuvimos o se presentó en varios estados donde se trabajó el cacao, donde la gente no nos creía que necesita estar abajo de sombra. Dicen, no, si los limones pegan en el sol, porque el cacao no tiene que estar en el sol. Y ese pequeño gran problema nos hizo tener un déficit. En primero, si todos vamos a producir cacao y de la nada, no, ya no quiero producir cacao porque no pega. A lo mejor sí son las condiciones del suelo, pero no fue la manera adecuada de plantación. ¿Sabe? Entonces, ahorita ese reto es el que ahorita tenemos que entender tanto técnicos como sembradores para ir viendo cómo le voy a dar el manejo a mis plantas. Adelante. Aquí para la selección de nuestros terrenos, pues ¿qué vemos aquí? En esta pequeña imagen es una plantación de plátano, es una parcela de Sembrando Vida, y el plátano es un cultivo que nos puede generar la suficiente humedad, la suficiente sombra para el cultivo de lo que es el cacao. ¿Qué es lo que hago yo? Los primeros 3 años voy a generarle sombra mientras yo cultivo plátanos, ¿sí? en la zona de la costa, ¿sí? Ahí es donde podemos meter interacción de plátano y corredores de cacao. En su momento el cacao va a llegar a humedades donde sí les va a demandar luz, les va a demandar un poquito más de iluminación para su proceso fotosintético, producir su alimento. Pero pues es más fácil retirar en su momento 2-3 plantas de plátano que lo esté rodeando para que haya un poquito más de iluminación adentro. Sin embargo, el cacao sí o sí les pide sombra, ¿sale? Entonces, aquí lo que pedimos es que consideremos suelos profundos. ¿Qué es un suelo profundo? ¿Qué me pueden decir de un suelo profundo? ¿Qué entienden por eso? Que haya pura tierra. ¿Sí? Esa tierra porosa, tierra fértil. El detalle con el cacao es que no soporta o tolera suelos pedregosos, suelos que sean muy arcillosos,
que no tenga buena porosidad, que no respire el suelo. Tenemos muchas características de esas aquí en diferentes municipios de Colima, en diferentes zonas donde hay suelos pedregosos que de plano no va a pegar el cacao. Por más que lo intentemos, a menos que hagamos un aullado mecánico, que perforemos 2 metros, 1 metro hacia el suelo y cambiemos el tipo de suelo, metamos composta, pero eso implica un gasto tremendo. Entonces hay que ir conociendo también esas limitaciones, dónde sí puede y dónde no. En el tema de los suelos, pues también nos pide que sean suelos franco arcilloso, franco arenoso, que estos tienen la característica de contener buena cantidad de materia orgánica, son suelos oscuros y que la arena nos provoca un buen drenaje, que no se satura el suelo, no se encharca. Y sin embargo, si tiene una buena retención, funciona como una esponja, pero no absorbe, no retiene toda el agua, no se hace lodoso ahí donde yo tengo este tipo de suelos. Todo se filtra y retiene humedad al mismo tiempo. El espesor de la capa de humus viene siendo la tierra más negra que nosotros encontramos en la capa superficial de nuestros terrenos. De cuando vemos la tierra negrita y que yo le empiezo a escarbar, veo cuánto tiene de materia orgánica mi tierra, cuánto tiene mi suelo de materia orgánica, y lo que nos piden pues es que pues, tengamos al menos 10 centímetros de grosor. ¿Y cómo lo vamos a ir detectando en esa parte? Digo, bueno, para empezar, si ustedes tienen terrenos como donde cultivan el café, se dan cuenta que está lleno de hojarasca todo el terreno, todo el suelo. Ese es nuestro primer foco de atención, en donde digo, aquí se acumula mucha materia orgánica y hay mucha hoja tirada, ¿sí? Desde aquí yo puedo partir para decir si puede ser una buena opción de probar ahí el cacao, ¿sale? Siguiente, por favor. No se ve muy clara esta foto, pero la tomamos en una parcela que está arriba de Jalipa. ¿Me recuerdas, Grace, qué cap tienes allá por Jalipa? ¿Arriba? Puertecito de Lajas. Puertecito de Lajas. Por allá tenemos un sembrador que tiene una plantación hermosa de rosamoradas, primaveras, que ya son árboles que superan 5 metros, 4 metros, diámetros arriba de 15, 20 centímetros, y que tenemos todo esto tapizado ya de materia orgánica, ¿sí? Ese suelo es arenoso, pero se está enriqueciendo ahora de materia orgánica. Es un lado positivo que ya podemos detectar en muchas parcelas de Sembrando Vida, que tenemos primero pues ya mucho desarrollo de árboles maderables, ¿sí? Ya generamos la parte del sombreado. Ya tenemos el sombreado, ya podemos empezar a trabajar una especie agroindustrial como es el cacao, siempre y cuando determinemos que contemos con agua, ¿sí? El agua va a ser indispensable. Si no tengo agua de riego, pues sí necesito tener al menos unos tambos con agüita, tener de dónde jalar, aunque sea una bolinga, arrastrarla con la camioneta, qué sé yo, pero sí nos va a pedir humedad. Eso queda pues más que marcado. ¿Qué tenemos por aquí? Pues la pendiente que no tengamos, que no supere el 10% de inclinación nuestros terrenos. ¿Para qué? Para que haya un buen drenaje, no se encharque lo que es el agua y tengamos una suficiente, tengamos un suficiente dren de agua. En el tema del pH, necesitamos tierras que sean ligeramente ácidas, y esas las generamos de manera natural con la hojarasca. Las prácticas que manejamos en Sembrando Vida siempre se les está pidiendo que mantengan una cubierta vegetal en los suelos, y una de ellas pues es mantener esta hojarasca que se descomponga en el mismo terreno. Eso nos va a generar la capa de humus, nos va a generar materia orgánica que les pide demasiado el café y les pide mucho el cacao, ¿sale? Esas condiciones, ahora sí que si respetamos ese ciclo ecológico, técnicamente el suelo se va a ir arreglando para que nosotros podamos plantar cacao, ¿sale? La que sigue, por favor. Ahora, ¿les platicaron sobre las variedades de cacao? ¿Sí? Sí. ¿Qué les dijeron del criollo? Qué bueno. Que es de muy buena calidad. ¿Ya plantó criollos ahorita? Es muy delicado. De la calidad, menos producción, es delicado. Es correcto. Aquí lo que hay que tener es saber identificar cuáles son las 3 variedades comerciales que tenemos aquí en México, que usualmente se usan sin trabajar injertos, sin trabajar clones, ¿sale? Las variedades
pues que trabajamos desde la siembra. El primero pues es el criollo. Hay que distinguir nada más con que vean que son alargados, son delgados, y al final tienen un tipo de ganchito, ¿sí? Y esta pigmentación parece que la bañaron con pintura, acá le agarró pintura y le salpicó, ¿sí? Ese cacao criollo es muy susceptible a enfermedades, pero es el que nos da el chocolate blanca, que viene siendo el chocolate gourmet. Si llegaran en su momento algún sembrador poder producir este tipo de variedad, pues créanme que vale la pena en cuanto al costo y su comercialización en un futuro. ¿Por qué? Porque es de los más demandantes en cuanto a calidad, y si hablamos de precios, pues igual no se diga. El que sigue, por favor. El forastero es el que tenemos pues la mayoría, el que hemos estado trabajando, el que su servidor ha estado haciendo las pruebas en Manzanillo. Técnicamente aquí abajo hay una compañera que está vendiendo cacaos, tiene plantitas, es el forastero. Es un fruto casi ovalado, rayadito, liso, pero la mazorca tiene las semillas un poquito más pequeñas y pues los colores son de color verde y se van poniendo de tonos amarillos cuando ya maduro, ¿sale? Insisto, es el más común que podemos detectar. El que sigue, por favor. ¿La calidad? ¿Perdón? ¿Calidad? Calidad media. Y el bueno, supongamos, el plus, es un trinitario. Estos son híbridos. Es una mezcla que tuvieron en cuanto a reproducción, que yo en su momento hice una polinización entre un forastero y un criollo y tuve este resultado. ¿Qué es lo que pasa con estos trinitarios? Son frutos más grandes, mantienen una calidad en cuanto al contenido de grasa más favorable, y el chocolate también pues es de calidad, ¿sale? Sin embargo, estos trinitarios es difícil conseguirlos, ¿sale? Pero a veces cuando pidan sus lotes, que he visto que andan encargando de la zona sur del país sus cacaos, pues traten de investigar si les pueden mandar de estos, mínimo, de los trinitarios. Sería bueno empezar a hacer esas pruebas, ¿vale? Adelante. Otra imagen de igual como se pueden ver, un criollo, un forastero y un trinitario, ¿sale? Para que le saquen su fotito y para que los vayan identificando. Y el que nosotros vamos a seguir trabajando muchas veces va a ser el forastero. Una pregunta. ¿Cómo no voy a comprarlo? ¿Qué color debe tener? Cuando ya tengan, generalmente todos los frutos están de color verde, ¿sí? A menos que sean estos rojos. Estos generalmente también se producen en tonalidades rojas. Lo que pasa nada más es ver los colores que se van poniendo más oscuros. Estos dos empiezan verdes, se empiezan a tornar amarillos y luego se le hacen unas líneas cafés, se va poniendo marrón, y si te regresas a la pasada, la foto pasada, otra, estas líneas es la que se va empezando a oscurecer. Esto fue amarillo completamente, ¿sí? Si se empieza a tornar de color oscuro, la maduración ya está en su punto, ¿sí? Pero si esto agarra de plano que se pone de color café, la fruta ya se nos pasó. ¿En serio? De hecho, Sí. empieza a germinar adentro de la, ¿Es correcto? de la mazorca. Es correcto. Sí. Ahorita ese igual lo vamos a tocar, qué bueno que lo dice. Esa cuestión es que cuando nosotros vamos a seleccionar el fruto hay que ver en qué momento ya la podemos abrir para la maduración. La planta la podemos conseguirlo verde, que ya tenga apenas pigmentaciones amarillas, pero la dejamos madurar a que tome estos tonos, para yo empezar a abrir y saber que la semilla ya está madura. Lo mismo para el cultivo del chocolate. Si yo quiero procesar el chocolate, sí necesitamos que esté en ese punto de madurez para poderlo aprovechar. ¿Sale? ¿La que sigue, por favor? Ahora sí, ¿otra? Ok. Ahora sí vamos a ponernos en el tema de la propagación sexual. Cuando vayamos a producir nosotros el cacao, va a ser bien importante, les decía que seleccionemos planta de calidad, pero nos vamos a basar primero que nada en las plantas madres. Las plantas madres son aquellas de las cuales yo voy a sacar mi semilla, con la que quiero propagar el cacao, ¿sí?
Ese es el reto enorme, que a veces no tenemos pues relación con nuestros proveedores de semilla y tenemos el derecho de exigirlo, ¿sí? De decir, a ver, necesito que me digan realmente de qué plantas me están mandando semilla, ¿sale? ¿Por qué? En la selección de la planta madre nosotros tenemos que sacar mínimo 3 características principales. Una de ellas es que tiene que ser una planta vigorosa, que ya establecida en campo sea vigorosa en cuanto a cantidad de producción de fruto, ¿sí? Tenemos 4 clasificaciones. Una de calidad mala es aquella que al año me da menos de 50 frutos. Una de calidad regular me da de 50 a 100 frutos al año. Una buena es de 100 en adelante. Y las plantas madre que son muy buenas, necesitamos que nos den 200 frutos o más al año, ¿sí? Recordemos que el cacao se puede estar produciendo y cosechando durante todo el año. Tenemos 2 ciclos de producción pues constante o muy cargado el árbol, que es en el tema de la primavera, y un poquito más en el otoño. Tenemos esas 2 fechas donde se carga un poquito más nuestros árboles, pero si el conteo de los frutos es considerable, pedirle a nuestro proveedor, oye, necesito que me mandes para empezar pues de los que te cargan más, ¿sí? Sobre eso vamos a clasificar esa planta. ¿Cuántos frutos por planta anual? Cuando es baja, menos de 50, ¿sale? Una planta regular te tiene que dar entre 50 y 100 frutos, 100 mazotas, ¿sale? Una buena, arriba de 100, y una excelente que esté es arriba de 200 mazotas, ¿sale? Que sí las da, sí, hay plantas muy desarrolladas y no necesitan ser clones, no necesitan ser injertadas ni nada. El cacao es muy noble en cuanto a su producción. Denle comida, denle lo que quiere y les va a responder muy bien. ¿Solo se poliniza? La polinización, tenemos ahí una vispita. Fíjate, ese tema no lo tocamos ahorita porque era en el tema de manejo con INIFAP, no sé si lo tocaron. ¿Sí? Pero muy leve. Muy leve, no se dio. Híjole, no vengo preparado para la... Lo que sugirió fue que plantáramos en nuestra parcela diferentes tipos de cacaos para Vamos a mandarles una especie de planta que necesitamos tener en las parcelas. Se me olvida ahorita el nombre, pero está igual. Yo apenas se los voy a pedir a mis sembradores, la vamos a propagar, que es una planta que llama una vispita en especial, ¿sí? Entonces es la que nos induce el tema de la floración. No metí ese tema porque me dijeron que mi papi iba a manejar el tema de manejo en parcela. Yo dije, bueno, me quedo con vivero. No hay problema. Pero bueno, lo checamos con gusto. El otro punto de la selección de la planta madre es que también cuando ustedes quieran propagar, por ejemplo, que tengo un árbol de cacao, ¿de dónde puedo yo seleccionar frutos para semilla? Váyanse en las ramas primarias, en las ramas principales, de donde sale el tallo principal. Tengo 2 ramas principales, primarias, perdón. De esas colecten la fruta, ¿sí? Porque son los frutos más grandes, son los frutos que más se cargan. De ahí es en donde tendríamos nosotros que tratar de seleccionar nuestra mazorca, ¿sale? Las de las puntas sí nos van a dar chocolate, pero queremos semilla, queremos diversidad genética, queremos ese vigor de la planta. Entonces, seleccionen eso. Y el otro punto, obviamente que la planta que vayamos a cosechar, tomen en cuenta que sean plantas que sean resistentes, que no se enfermen, que no tengan la incidencia constante de moniliasis. La moniliasis cuando se les pudre el fruto, ¿sí? Se seca. Estando ya desarrollado, el fruto se pone café, se seca y se cae. ¿Sí? Cuando están pequeños. Pasa que están pequeños, la moniliasis te pega desde que sella la flor, se seca la florecita, el botoncito y se cae. Pero acá tengo varias plantas que secan el fruto así de cuando están chiquitos, o sea. Ese es un tema de hongo, sí, es un hongo, el hongo principal que nos afecta en el cacao es la moniliasis. Ese tema de manejo también va a ser importante tomarlo a consideración en el manejo de plantaciones. Como comentaba aquí el compañero, que abajo, los que tengo abajo de la parota, se da la fruta. Sí, sombreado, es con lo que le gusta.
Y hay que ver si es el hongo el que lo está afectando a tu fruto o simplemente es estrés de la planta que dice, no puedo desarrollar, quiero mejor la flor. Sí se llena, pero Hay que ver la condición. La bonilidad se empieza por una mancha. Así como vieron que se va tornando de color marrón la fruta que va madurando, así se va tornando, pero estando verde, estando todavía en proceso de maduración, se torna café y el fruto parece un chile, todo seco y se cae. Ese detallito, si alguien ya tiene nada más eso hoy en día, por favor, esos frutos no los dejen en el suelo. Hay que retirarlos, hay que enterrarlos. ¿Sí? No los dejen expuestos. ¿Por qué? Porque esto, si lo ponemos en un microscopio, tiene una infinidad de microorganismos, de bacterias y de hongos que dispersan y diseminan ese patógeno a su plantación. Ojo con eso, ¿sale? Ahí el tema del aire hace su chamba, el aire hace que huele esas esporas, ¿sale? Tengan cuidado con eso. Bueno, regresando a la selección de la planta madre, ya entendimos que hay que seleccionar una planta vigorosa, que no se enferme, que tenga buena producción de frutos. Hay que ver el tema de la selección ahora del fruto. ¿Qué voy a ver yo cuando me traigan la planta? Cuando saquen los frutos, primero que nada, pues vean que no se les pasara. Hay frutos que luego ya nos mandan y que ya están bien cafés, los abren y ya están germinando, ya tienen moho o inclusive venían brocados. Traen plaga, esos deséchalos, ni contaminen sus viveros, ni contaminen sus plantas, ¿sí? Y si pueden, pídanle reposición al proveedor. Seleccionaste el fruto y sacaste semilla. Ajá. ¿Cuánto tarda en terminar en una bolsita con una semilla de cacao? 4 días. La costa sí. Ahorita lo vamos checando. De ahí de la selección del fruto, hay que también hacer la selección de la semilla. Estamos acostumbrados a que veo que el fruto trae 35 o 40 semillas, las lavo todas, las limpio y pongo todas. Pero cuando crecen las plantas, crecen de diferentes tamaños, ¿sí? Porque hay semillas que debemos de seleccionar en la mazorca. Cuando ven las hileras de lo que es la mazorca interna, hay que darnos cuenta que hay semillas de diferentes tamaños. Las que están en los extremos son las semillas más chiquitas. De esas mejor hagan su chocolate. De esas mejor ferméntenlas, hagan un chocomil para el siguiente día y mejor las consumimos. Si las ponemos en vivero porque decimos, es que está bien bonita, yo no la quiero tirar, yo la voy a germinar, germínenla y van a ver que les va a gustar, pero tenerla de ornato. Pero para producción va a ser deficiente. Y luego se dan cuenta, van a ver en sus viveros que los tamaños de planta, va a ser un circo así, una montaña rusa de tamaños, ¿sale? Y muchos de esos determinan por el tamaño y la cantidad de reservas que tiene cada semilla. Y eso, pues ustedes lo sabrán, aquí pues tengo productores de maíz, ¿no? El maíz igual hay que ver ese tamaño de la semilla para ver si es buena o no, hay que saber seleccionar nuestras mazorcas. Es lo mismo con el cacao, hay que seleccionar la semilla. Ahora, para la conservación de nuestras semillas, son los tratamientos que yo tengo que hacer para los tratamientos que yo le hago antes de sembrarle, ¿sale? Lo primero, si nosotros hacemos la extracción de la semilla, el día que yo la corte, que yo abra el fruto, corren horas para yo poder sembrar esa semilla, ¿sí? Ahorita van a ver por qué. Pero si yo quiero, por ejemplo, este punto que dice aquí, el punto 4, que dice obtención de la semilla. Algo importante aquí que tienen que ver es si hay compañeros y compañeras que tienen cacao de buen rendimiento, sí les recomiendo que empiecen a practicar la polinización cruzada de manera artificial. Si yo tengo 3 cacaos y me dan muy bien, hay que empezar a ver cómo se polinizan de manera artificial para yo obtener semillas, pero semilla de calidad. No ver cualquier árbol y tomar la semilla y propagar. Hay que ir haciendo esas prácticas de, voy a ver un video del TikTok, cómo se poliniza el cacao de manera artificial. Está súper fácil, pero háganlo ustedes. ¿Para qué? Para que tengan las cruzas de tal cual como lo hacen en el ganado. Tengo mis mejores animales, cuál es el macho que voy a ocupar y cuáles son las mejores hembras para yo estarlas teniendo de producción de ganado. Entonces, en el tema de los árboles es lo mismo, con el cacao va a ser lo mismo. Entonces hay que saber seleccionar estos arbolitos. ¿Artificial? Lo podemos utilizar con palillos o con nuestros propios dedos con algodón, en donde lo único que hacemos es que
que en la floración sacamos el polen. Técnicamente, agarras despacio el polen de una flor y vas a agarrar otra florecita y nuevamente la frosas. Le untas el polen. Nada más es al tacto, ¿sí? Embarrar una con otra. Es sencillo, ¿sí? Ahí nada más lo que tenemos que hacer es ser delicados. Ahí sí, las mujeres son mucho más delicadas que nosotros, los hombres somos bien bruscos y aplastamos de más y ya dañamos hasta el órgano de la flor. Entonces ahí nada más hay que ver cómo lo hacen con delicadeza para que no dañemos la flor y la echamos a perder. Ahora sí, para eso imagínense, todo este ciclo tenemos que saber para empezar nuestra producción en vivo. ¿Sale? Pásale, por favor. Sale. La producción de planta. Nosotros recomendamos, en la etapa en la que estamos aquí en Sembrando Vida, en Colima, se recomienda que pues, nuestras plantas no se queden en vivero más de 4 meses. ¿Por qué? Es una planta que crece súper rápido. Al momento que germina, ¿quiénes aquí germinaron plantas de cacao? Echen la mano. Si hay algunos. Cuando germina una planta de cacao, ¿en qué tiempo alcanzan los 20 centímetros de altura? 20 días, un mes. No es importante tratar de germinarlas o de hacer las aguas. Es correcto, tener una buena planeación de vivero. ¿Sí? Es lo que hay que cuidar. ¿Por qué? Les va a pasar, les aviso. Ojo con su germinación, si lo voy a poner en bolsa, lo voy a hacer en semillero. ¿Por qué? Porque así como crece en altura, va recio, hacia abajo también la raíz. Y tiene unas raíces hermosas que se van en chinga, pero tantito ya la rompo y ya la echa a perder. Entonces, tienen que cuidar mucho eso, la planeación del vivero. Y recomendamos también, por el tema de los insumos, vamos a trabajar plantas criollas, a menos que yo vaya a injertar, a menos que ya voy a entrar al proceso de injertado, que no lo recomiendo todavía, hay que ver primero si pegan o no en la parcela, ¿sí? Pero lo ideal es, bueno, producir planta de calidad de 4 meses, ¿sale? De 4 meses con bolsas que 15 por 25, ¿sí? Es una bolsa considerable que nos puede aguantar esos 4 meses para el volumen de la raíz que va a estar saliendo en ese tiempo. Pero si de plano digo, pues yo mis plantas ya las voy a meter para injerto, hay que tener bolsas grandes, como las de mango, las bolsas ya grandes que nos desarrollen una raíz considerable sin que se haga nudo de cochino, sin que se doble la raíz, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, de 15 por 25 la bolsa, de una ya para las plantas. Sí, para llevarla a cabo. Llevarla a cabo. ¿Vale? Ahora, el punto importante igual aquí a considerar, viveros deben de contar con malla de monofilamento. La monofilamento es la malla que está, la mosquitera, la más delgadita que tiene sus aberturas, la más chiquita posible, y que tienen una sombra desde el 50 al 75% de sombra. Hay que ver con sus técnicos de cuál tienen en sus casas. Si les falta sombra, van a tener que poner otra encima. ¿Por qué? Van a notar que las plantas se les van a poner bien amarillas. No van a agarrar un tono verde oscuro. Tienen que tener una tonalidad considerable en el verde para saber si están haciendo un proceso agradable o se están estresando. ¿Sale? Vamos a tener problemas también de quemadura. Las hojas luego se ponen amarillas, pero después en las orillas de la hoja se empiezan a resecar, se queman. ¿Sale? Y decimos, pues es que lo quemó porque aplicó un fertilizante y el exiliado le hizo daño. No, fue la luz. Fue la luz la que la estresó, la quemó y se empieza a morir la planta. ¿La que sigue, por favor? Sustratos. ¿Qué recomendamos aquí? Pues vamos a lo básico. Estamos en Sembrando Vida, no podemos meter 20.000 sustratos. Vamos a hacer una mezcla sencilla. Hay que meternos a una proporción 3-1-1, que es al menos 60% tierra, 20% necesitamos un sustrato mineral que nos genere poros. Puede ser arenas, puede ser acerrín, puede ser fibra de coco, que nos genere poro para que respire o haya aireación en el suelo. Y el otro 20% que se composta. Ya todos los calzas se compostan hoy en día. ¿Sale? Ese 20% restante es para que tenga la reserva de materia orgánica y nutrientes para que la planta desarrolle solita. Y créanme que a veces no necesita otra cosa, nada más una que otra aplicación que ahorita les presentamos. Pero de ahí, pues, ¿saben qué? Pues, ingeniero, yo tengo ceniza de mi casa, de mi fogón, le puedo echar, póngale ceniza, no pasa nada. Al contrario, agrega mineral,
Que voy a echar bocachi, el famoso bocachi, nada más tengan cuidado con las dosis. Los bocachi tienden a ser calientes, tienden a tener un pH por ahí medio agresivo y pueden afectar la planta en vez de beneficiarla. Entonces los bocachi nada más son dosis bajitas, ¿sale? Humos de lombriz, ese humo de lombriz es cuando ya cosechamos las lombrices de nuestras piletas y esa tierra es un abono orgánico muy bueno. Ese lo podemos interactuar para tener sustrato y fertilizante dentro de la bolsita. La tierra negra de cerro es la que recomienda uno siempre, porque la tierra es la que más cargada de nutrientes está. Obviamente aquí pues siempre vamos a cuidar el tema de la sanidad, ¿sale? La sanidad va a ser importante porque podemos por ahí tener un patógeno, un honguito que pues, nos pueda afectar la siembra. ¿La que sigue? El sustrato de lombriz sirve para foliar el cacao y el ¿Para foliar? El lixiviado. El lixiviado, sí. Ahí está, igual aquí lo vamos a presentar. ¿Con qué fertilizamos? Vamos. Todo el paquete que les estoy presentando está tratado o aplicado para Sembrando Vida. Lo que tenemos realmente nosotros es Sembrando Vida, ¿sale? Ahora, para el tema de la siembra, nosotros lo podemos hacer de siembra directa o con semilleros, ¿sale? El tema de la siembra directa, pues es la que yo coloco en lo que es directo a la bolsa, o pongo semilleros con el sustrato que tenga la mezcla que les recomendé y hacer hileras de separación de 2-3 centímetros entre planta y planta, ¿sale? Perdón, entre semilla y semilla. ¿Qué punto aquí tengo que considerar? No se ve bien la foto, pero esta es la mazorca cuando uno la ve. ¿Ven esa cosita blanca? Esto es mucílago. Por ahí muchos me dicen, es que yo la pongo así tal cual y germina. Y no tengo problemas con eso, quítenla, lávenla. Nosotros retiramos siempre todo lo que es este mucílago, todo lo blanquito de la semilla, porque es lo primero en echarse a perder. Eso es lo que hace para que, eso es lo que se fermenta cuando yo quiero cosechar cacao, quiero hacer chocolate. Ese mucílago es el que se echa a perder primero, se hace un proceso de fermentación. Pero si nosotros lo dejamos así, lo ponemos debajo de la tierra, se pudre, ¿sí? Entonces es importante que lo retiremos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo estamos haciendo con una cubetada de arena de río. Lo único que hago, ahí voy poniendo mis semillas y las voy limpiando con las manos. Le voy retirando el mucílago, lo más que se pueda, lo mantito, y al último le doy una enjuagada en agua. Fin del programa. Por eso retiramos nosotros el exceso de mucílago. Ahora, el detalle aquí es que pues corre el tiempo de que una vez que yo hice el proceso, ese día tengo que sembrar, ya sea semillero o bolsa. Ese día no lo vayan a dejar al siguiente día, que para mañana, que para pasado mañana. No, porque la semilla tiene un proceso, se le llama, pertenece a la familia de las semillas recalcitrantes. Son semillas que no soportan estar expuestas al oxígeno. Esta se empieza a descomponer. Entonces, al momento que pierda agua, le introduzca aire a la semilla, corre el tiempo para que esta sea viable, ¿sale? Entonces, esas semillas son cuestión de horas que pueden ser viables o no. Si yo hice esto es porque ese día lo voy a sembrar. ¿La que sigue? Unas fotitos de más o menos cómo se ve la semilla ya sin el mucílago. Queda un poquito aquí de babita todavía, pero la intención es que así se vea. Si yo la lavo, la puedo poner a orear en la sombra unas 2-3 horas, que se vea nada más para que se termine de resecar el mucílago y ahora sí puedo hacer el proceso de resiembra. ¿Qué recomendamos aquí? Que sí le den un tratamiento de aplicar algún fungicida para el tema de hongos. Como cualquier planta, la primera raíz que sale, la radícula, es una puntita blanca. Es muy delicada, al igual que todas las plantas, en que esa se ponga de color café. Si la puntita de la radícula que salió se pone de color café, ya se echó a perder la semilla. ¿Qué lo provoca? Lo provoca una familia de hongos del género Fusarium, que le decimos pues el arcado de raíz, Dampinor o Fusarium. Todo un conjunto de hongos que nos dañan la combinación de muchas plantas. Entonces, ¿qué hay que prevenir? Bueno, hongos biológicos, hongos como patógenos, como tricodermas, como bacillus, o inclusive, pues, si tengo un caldo bordelés, tengo un caldo sulfocálcico, unas dosis bajas. ¿Para qué? Para generar una capa de protección que impida que se prolifere
saturadísimo de semilla. Y esa vez nos pasó, ¿por qué? Porque no habíamos llenado bolsa. Nos había faltado bolsa y cuando vi salió demasiada semilla en exceso, fallaron los cálculos de bolsa que yo necesitaba y a ponernos a llenar rejitas y germinar, porque ya la semilla ya la teníamos afuera. Entonces teníamos que ponerle semilleros, pero al momento que brota, en este proceso es la mejor época para trasplantar. Antes de que el cerillito que sale empieza a sacar estas hojas, las hojas primarias. ¿Por qué? Porque la planta crece súper rápido. Al momento que ustedes sacan la planta de esta edad ya tiene unos 15, 20 centímetros, 12 centímetros, de 10 a 12. Pero el detalle es que la raíz al momento que la extraigan ya tiene muchas raíces laterales, no tiene una sola raíz, hay muchas. Y es muy fácil que la dañemos. Entonces hay que ser muy delicados al trasplante. Hay personas que son buenas haciendo el trasplante de esta planta, pero no todos tienen la delicadeza. Y si la planta al momento de que la quiera yo pasar a la bolsa, la dejo de ganchito, ya valió la planta. Va a crecer y todo, pero en su momento la planta se va a ahorcar. Va a producir un modo de cochino que eso pues, va a hacer que la planta pues, en su momento muera en campo. ¿Sí? Y aquí tenemos otro brote que es un poquito más dispersa la semilla, en donde si se alcanzan a ver ahí la semilla germinada y esto también no la extrae con cuidado para trasplantar la bolsa. ¿La que sigue? Prácticas culturales. Bueno, les mencionaba que los cacaos alcanzan una altura de 20 centímetros durante el primer mes. Entonces el tiempo lo tenemos encima. Hay que ser muy buenos programando tiempos y tratar de que durante el primer mes pues hayamos hecho los suficientes trabajos para trabajar ahora el proceso de la nutrición y trabajar los riegos. En cuanto a la nutrición, si nosotros otorgamos una composta al 20%, ya cumplimos casi en su totalidad lo que necesita el cacao para crecer el nivel. Pero si todavía yo le quiero agregar algún fertilizante, le podemos aplicar vía riego o con una mochila expresora, aplicar el cigado de lombriz al 10%. Y eso lo puedo hacer aplicaciones semanales, una vez a la semana. Si voy 3 veces al vivero, 3 veces a la semana, pues me toca estar haciendo la pura fertilización. Los riegos va a ser importante que no les falle. La humedad en el cacao va a ser muy importante. ¿Para qué? Para que no se presenten ciertas plagas. La presencia de ácaros, la presencia de orugas, muchas veces se presenta porque la planta está débil. Entonces, ahí lo que necesitamos es mantener un riego bueno, un riego favorable, no a saturación, pero sí constante. Dependiendo de en qué lugar nos encontremos, si nuestro CAC está a espesa, está completamente descubierto, sin árboles alrededor, y todo el tiempo está venteando, muy fácil se deshidrata la planta. Entonces ahí es cuando casi tengo que estar regando cada 2 días, o a veces diario. Pero hay otros viveros donde están debajo de árboles, todavía está el vivero y atrás está una higuera enorme y una parota, y está más sombreado el vivero. A lo mejor ahí tengo que reducir un poquito el riego, pero pues puede ser que 2 veces o una vez a la semana sea suficiente, ¿sale? Pero el tema aquí que deben de cuidar es saber igual qué tipo de material o utensilio voy a utilizar para regar. ¿Por qué? La hoja del cacao se va a hacer muy ancha, ¿sí? Si yo uso una manguera de esas de 16, 20 milímetros y nada más le pongo el dedo y me pongo a chorrear las plantas, créanme que ahí no va a crecer para nada su planta. ¿Por qué? Necesitamos que haya presión, que haya fuerza. Una regadera de estas que son de 10 litros, el peso del agua que cae es suficiente para doblar la hoja hacia abajo y el agua sí llegue a la bolsa. Yo lo que quiero es regar la bolsa, no la hoja, ¿sí? Entonces ahí es donde debo de cuidar con mis compañeros, yo mismo, los compañeros técnicos, revisar que el agua realmente sí sea un riego bueno, porque a veces le doy una pasada, vámonos, ya lo hice, pero como son muchas plantas, tiene un efecto de sombrilla, entonces todo el agua se va pasando de hoja en hoja hasta llegar a las orillas y no regar bien, ¿sí? Ese efecto es lo que tenemos que cuidar. Y en el tema de la ventilación
La ventilación va a ser muy importante para que no tengamos proliferación de hongos y bacterias, porque si estamos regando constante, pero se genera un bochorno todo el tiempo dentro de a lo mejor una superficie de 10 metros cuadrados, hay mucha planta en ese espacio saturado, podemos generar ahí un clima también apto para hongos y bacterias. Entonces, ahí también tenemos que hacer aplicaciones preventivas. Y es bien fácil, las aplicaciones periódicas de caldo bordeles solo tienen sulfato de cobre y cal. Esas aplicaciones periódicas son suficientes para prevenir el tema de hongos y bacterias. ¿Sale? Con eso nos quitamos de broncas. Y los repelentes para las orugas. ¿Qué repelentes se les ocurre por ahí de Sembrando Vida que hacen? Un extracto de ajo, un extracto de chile con canela, que cambien el aroma, que cambien el sabor del aroma. Que luego la mariposa o la palomilla que llega ni siquiera se acercan por lo picoso. Y la oruga, créanme que se les vuelve amargo y se van. No comen. Y con eso es suficiente, no necesitamos meter sinpermetrinas, malediones, nada de eso. Con los extractos es más que suficiente. ¿La que sigue? Ok. Aquí está nada más un ejemplo. La planta la teníamos en este pequeño montón de plantas, la teníamos toda amontonada. ¿Qué es lo que va a pasar? Les mencionaba que las hojas están muy anchas. Cuando yo riego, a veces entre plantas y plantas se generan lugares donde no se riega bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? El ancho de nuestras plantabandas, que no sean plantabandas anchas, ¿sí? Que sean más angostas para que pueda haber un buen riego y una buena ventilación. Que circula aire aquí en medio, ¿sí? Para que estas hojas sí se puedan, las plantas sí puedan bajar lo mejor posible el agua. Ahora también la vecina, por favor. Tenemos aquí dos ejemplos. El principal o más recomendable es que nuestros viveros estén así, que tengan 5 o 6 bolsas de ancho de nuestras plantabandas, que haya pasillos para que circule bien el aire. El problema que teníamos en otros viveros, estas están como con 12 bolsas, 15 de ancho, y chequen estos huecotes, ¿sí? Para empezar, esos huecotes pudo haber sido porque ni siquiera se regó allí en medio. ¿Por qué? Porque a lo mejor el compañero sembrador no alcanzó a regar, no regaba bien, y desde ahí tenemos pérdida de semilla. La semilla es cara, la semilla le está costando desde 1 hasta 3 pesos. Entonces es un billete, cada semilla cuenta. Y todavía chequen estas orillas amarillas, es porque del lado, cuando amanece, las primeras 3-4 horas, el sol le pega directo de un costado. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí luego se ven las quemaduras de sol, ¿sí? Entonces, no son esas quemaduras de sol. Entonces, ahí es cuando tenemos que cuidar esa parte. Decimos, vámonos a hacer esto. Pero todavía aquí que falta. Hay que ir seleccionando la planta viva, las bolsas vacías y los tamaños. Los tamaños va a ser importante porque si ustedes mantienen toda esta planta y hicieron la siembra de las mazorcas completitas, acuérdense que les dije que las semillas hay que seleccionar por tamaños, ¿sí? Si meto semillas pequeñitas, van a ser plantas pequeñitas. Aquí se ve una, aquí va. Y ese problema muchas veces sale que esta ya la va a tapar, la va a sombrear, la va a suprimir, la va a matar. Mejor salgo la planta, extraigo estas y hago camas completas de planta del mismo tamaño, ¿sí? Esas prácticas son las que podemos hacer en el vivero que nos ayudan. ¿Por qué? Porque este cacao, así como se ve, después le vamos a pedir a Graciela que nos mande las fotos cómo se van abriendo los árboles, pero esto se va a saturar. Eso, las hojas anchas se va a ver enorme y después van a chillar por hambre. Ahí les va a empezar y, es que tengo que regar más, sí, van a regar más. Pero si tienen este ancho de plantabanda, ya estamos del otro lado. ¿La sigue? Pues ya nada más para terminar, el tema de la extracción de la planta. ¿Cómo me puedo dar cuenta que yo ya tengo una planta lista para mandar a campo? Afortunadamente el cacao, les digo que es una planta súper noble, no nos demanda mucha nutrición y todavía estando en sombra hace un proceso de liquidificación.
lignificación. ¿Estás o menos acordado? ¿Saben qué es la lignificación? Por ahí. Ese proceso es cuando una planta pasa de estar con un tallo suculento, jugoso, verde, a hacer un tallo leñoso, ¿sí? Como pasa con las rosas moradas, ¿sí? Que se ven malas, se ven gruesas como los corales. Ese proceso es un primer factor que tenemos que determinar en todos los viveros, con todas las plantas, que las plantas deben lignificadas a campo, porque muchas veces las llevo muy tiernas. Se ven como si le pasas una antes, por favor. Si yo me llevo las plantas con estos tallos así de delgaditos, varitas, todavía los doblo y no se quiebran, están llenos de agua. Esos fácilmente en 2 días se secan en la parcela. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente resistencia ni madurez, todavía están tiernas. Entonces, pásale ahora sí, por favor. Entonces, ¿qué buscamos? Tallos leñosos. Y el cacao lo logra el vivero con sombra. Nosotros lignificamos muchas veces retirando mayas sombras. Con eso hacemos el endurecimiento y simulamos realmente lo que espera la planta afuera. Espera siniestros, espera sequía, espera calor. Tenemos que dejar de consentir en su momento a la planta para que se vaya acostumbrando a la realidad. Porque si mandamos plantas bien consentidas, realmente todo se muere. ¿Por qué? Porque no vamos a ir a cuidar al cerro a la plantita. Le vamos a ir a ayudar a crecer, pero no tenemos esa capacidad. Entonces, hay que lograr que tenga un tallo leñoso, que ya sea una barra. El otro factor importante va a ser el diámetro. Los diámetros los podemos checar que sean mayores a un centímetro y medio. ¿Sí? Ese centímetro y medio lo tenemos más o menos del grosor de los de 2 lápices. 2 lapiceros. ¿Sí? Más o menos ese diámetro es un buen indicador. ¿Por qué? Porque el diámetro está relacionado con el número de raíces que tiene abajo en la bolsa. ¿Sale? Es suficiente. Y la altura con que nosotros logremos planta de 35 centímetros, igual, ya estamos del otro lado. Pero ojo, muchas veces queremos llevar plantas que están del tamaño de la bocina, 50, 60 centímetros, y tengo en bolsa de 25. Ya no es proporcional la altura del follaje con el contenido de raíces que tiene la bolsita. Eso ya no es proporcional, eso ya tiene que ir a campo. Tienen que cuidar mucho esa parte. Si se va a quedar más tiempo, mejor cambie el tamaño de bolsa, porque si no, cuando saquen la planta, tenemos que ver qué calidad de raíz tenemos. Eso hay que cuidarlo, ¿sale? Por aquí tenemos plantas, igual otra en cultivos de plátano con palma. Ya empezamos a meter cacao en medio. En otras, esta parcela, no traigo la foto grande, pero esta parcela, fíjense, era un potrero. Fue un reto con el sembrador hacerlo cambiar de opinión. Lo terminó tapizando de corales, rosamoradas, primaveras, y el coral suelta demasiada hoja. Se hizo una capa de materia orgánica tremenda en 2 años. Y ese sembrador fue un reto, de verdad. Un reto es de aquellos que son ganaderos y que no quieren ceder a sus vacas. ¿Cómo nos está sembrando vida? Vamos a cambiar el diseño de la parcela. Logró una sombra muy buena, logró que el terreno, que es una lomita, tuviera una acumulación de materia orgánica pues ya considerable, que ustedes ven y parece un bosque. Pero aquí el tema es la densidad, cuántos árboles tuvo que poner y estar cuidando, porque el suelo era duro, arena. Era arena y así, se resecan y que por más que rasques no puedes plantar nada. Ahorita vas con la pala y abres sin ningún problema el suelo. Entonces ahí empezamos a poner cacaos, que ahorita ahora lo tengo que convencer a podar, porque no quiere podar. Y es un tema que es un reto para muchos el hacer las prácticas de poda. Nuestros arbolitos en su momento, cuando lleguen a una altura de 60 centímetros, hay que despuntar. Es el primer trabajo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque de donde yo cosecho el cacao es de los tallos. Necesito tallos. ¿Sí? No necesito un árbol que tenga un solo tallo principal que se vaya para arriba. Necesito que abra. Y ese reto, y en la otra parte, que pues igual vamos a ir practicando en las parcelas. Ahora, se ve bien bonito el árbol, hay que despuntarlo. A que orquetee, a que saque 3, 4 tallos, y otra vez que se empiece a cargar de fruto. Pero esa es otra historia. La que sigue. Por aquí, otra. Tenemos plátano, había limones,
2 que ya están dando, parcela de 2020, y un cacao. Este cacao ya tiene más o menos metro 80. Abrió solito, tuvimos ahí un estrés hídrico, se murió la yunita apical, pero echó brote, aguantó, echó ramas laterales y solito ya hizo el tema de la poda. ¿Sí? Aquí tenemos otra, está abajo de dosel con mangos, limones, y creo que arriba son guamuchis, donde se puso los cacaos, es este y el que está acá atrás. Estos cacaos igual ya están orqueteados, ya tienen 3 tallos principales y ya poco a poco se van a ir creciendo esto. Estamos hablando de plantaciones a elevación de 47 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando nada del mar y tienen un buen desempeño. ¿Cuál es el reto? La sombra de la materia orgánica. Esos son nuestros retos principales para que pues empezamos a considerar si es apta o no la parcela para plantar cacao. ¿Sale? ¿Sigue? Creo que ya es todo. Eso. Ahora sí, sería todo, compañeros. ¿Dudas? ¿Preguntas? Fermentación. Me hubieran dicho arriba o algo. Mira, yo ahí sí, la verdad, sí te quedo corto con el resultado. El mucílago que tiene, la pastita blanca que tiene, es la que genera la fermentación. Lo único que se recomienda y que he visto, pues ya nada más de pláticas con los compañeros de Veracruz, es que cuando les pidan o les enseñan a hacer fermentación, siempre hagan la manual. Necesita, literal, necesita las bacterias, nuestro sudor, necesita nuestras manos, las bacterias que tenemos en los dedos, mezclarse con el mucílago del cacao para hacer una fermentación muy buena, una fermentación artesanal, por así decirlo. Pero esa cocción sí tiene ahí un poquito nada más de técnica, que la verdad a mí solo me han dicho la técnica, no la he aplicado todavía, pero va a ser interesante. Vamos a ahí se lo grabo. Sí. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Cuál sería el periodo de días de que nace la sorna para que se deforme? El periodo de días de desarrollo en el árbol. Generalmente van desde 45 a 60 días. ¿Sí? Hay veces, dependiendo la época, que son más precoces, que a veces tardan hasta 3 meses en madurar el fruto completamente. Pero eso lo determina mucho el clima. En las zonas altas, a veces se ve un poquito más llegan los 3 meses. En las zonas más tropicales, más calientitas, sí se ambientan 2 meses y medio. ¿Sale? ¿Otra? ¿Quieres decir algo? Perfecto. Compártale con todos. Compártale con todos. Platícale. Escuchando. ¿Sí? ¿Dónde puedo conseguir semilla para hacer propagación? ¿De qué caca es? ¿O quién es usted? No soy de caca. Ok. Mira, ahorita nosotros en Colima, pues literal estamos igual en pañales, consiguiendo semilla externa. Yo empecé cosechando árboles de cacao de manzanillo que encontré en jardines. Este árbol está bueno, está bien cargado, vamos a calar semilla. Así empecé. Después empezamos a conseguir semilla de Veracruz en la zona de Papantla. Que ahorita busquen los chocolates de Sembrando Vida de Papantla, ahorita andan en Alemania. Esa cooperativa cacautera de Papantla es ya un proyecto consolidado y que tiene planta muy buena para venta y venta de mazorca. Y los compañeros por aquí tengo entendido que están trayendo de Tabasco, ¿ves? Ajá, tengo el contacto, si gustas te lo puedo pasar. Por ahí están consiguiendo semillas de Tabasco. Va a ser importante que no nos desfacemos tanto hacia el sur, porque las características geográficas nos dan diferentes rendimientos. ¿También es forastero? ¿Perdón? Sí. ¿También es forastero? Si es forastero, Es generalmente el que
Es forastero Guayaquil. Sí. ¿Sería todo? Bueno, pues de mi parte sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecer al ingeniero Luis Cabrera Rivera, que pues ha sido uno de los técnicos que más se ha involucrado en el tema del cacao. Bueno, y también, de hecho, prácticamente todos los técnicos que tenemos en Sembrando Vida, pues el cacao es algo nuevo, ¿no? Porque pues, realmente no es uno de los cultivos relevantes aquí en el estado. Pero tengo fe que pues va a renacer el cacao, como lo vimos, ¿no? Y la idea, insisto, es hacer todas las conexiones entre las ponencias que tuvimos el día de hoy, 4 creo que con temas muy diferentes y que pues conectan y ayudan a hacer ese renacimiento del cacao aquí en el estado de Colima, ¿verdad? Entonces es importante hablar de la historia, ¿por qué? Porque si hubo cacao, hay presencia histórica de la existencia de cacao. Es bueno saber bien también en cómo se va a transformar y qué hay mercado para transformarnos. Ya lo vieron con los compañeros de Ciudad Guzmán. También escuchamos al doctor Abetaño con su experiencia en la cuestión también sobre todo lo referente al cacao. Y pues terminamos aquí con el ingeniero Luis Cabrera, que le damos el reconocimiento al ingeniero Luis Cabrera Rivera por su participación como conferencista en el foro Historia y Futuro del Cacao en Colima, con el tema El cacao, su renacer en tierras colimonas. Y bueno, también comentar, ¿verdad?, y hacer el reconocimiento de que muchos de los técnicos y técnicas han aprendido mucho en el tema del cacao. Se han visto toda esa, pues es un área de oportunidad y pues yo creo que todavía hace falta mucho por hacer. Ya para finalizar, como ustedes recordarán en la primera ponencia, nos dijo el doctor que quienes quisieran, pues al final pudiéramos hacer quizá un conversatorio un poco más cercano, ¿no? Y hacer preguntas muy puntuales acerca del cacao, ¿no? Ya sé que muchos de ustedes pues vienen de zonas un tanto lejanas, ¿verdad? Pero pues al igual quien quiera quedarse, pues ahorita hacemos la conexión y vemos, y también invitarles a quienes no han ido, pues hay una pequeña exposición aquí abajo, referente a todo lo que se ha hecho en el tema del cacao. También decirles que si están interesados en ir a Tabasco, sí, sí, vamos. Digo, porque tendríamos que ver pues toda la logística necesaria para poder gestionar al menos quizá un autobús. Yo creo que de todo el territorio sí sale, ¿no? Entonces, creo yo que pues, qué mejor que ir a